Bueno, buenas noches. En esta nueva reunión vamos a ver el tema del planeamiento de la defensa nacional por el criterio de capacidades en el caso argentino, que creo está desarrollado, inclusive en algunos de los documentos que le dejé para la lectura, pero lo interesante es, tal y cual dice la cita a Boffre, que en tanto el hombre no haga un esfuerzo para saber a dónde elige ir, continuará siendo un objeto un juguete de las fuerzas gigantescas que él ha desencadenado, sin saberlo en su búsqueda de ventajas inmediatas. He hecho la cita expresa a Boffre porque nuestro sistema de defensa habla en la ley de defensa del empleo efectivo disuasivo, y el empleo de la disuasión en el sentido moderno lo ha introducido Boffre por Segunda Guerra Mundial. Y un país como la Argentina, que como ustedes ven en la placa siguiente, podríamos extenderlo desde Portugal casi hasta Rusia, evidentemente necesita tener capacidades para la defensa de sus recursos naturales, para el mantenimiento de su integridad territorial, para conseguir lo que la misma ley de defensa dice: integridad territorial, autodeterminación, libertad de sus habitantes, etc. Lo que para otros estados es capacidad de proyección, para nosotros también debe ser entendido como proyección, como por ejemplo llegar desde la parte central, llamémosle de Córdoba, Buenos Aires, tanto hasta Salta como a Tierra del Fuego o Misiones. Así que no debe llamarnos la atención tener que tener esa capacidad de proyección, que algunos en realidad creen que eso se relaciona con una capacidad ofensiva. Y en realidad lo que se relaciona es con la necesidad de cubrir toda la inmensa territorialidad del Estado argentino puntualmente, al cual estamos hablando. Y de ahí que también expresamente he colocado un mapa en donde vemos que la Argentina es a su vez un Estado que tiene una ubicación, si lo ponemos central, que debería ser su preocupación, su proyección hacia justamente sus necesidades y de cumplir con responsabilidades que tiene tanto en el concierto internacional como interno hacia esa proyección azul, ¿sí? A esto que Brasil llama su Amazonía azul, la Pampa azul. Bueno, fíjense en ese mapa cómo vemos las necesidades de capacidades para satisfacer ese país central como la Argentina en el tema de su emplazamiento real y concreto. En este marco general, la Argentina tiene un marco normativo que es amplio y complejo y completo, independientemente de las consideraciones que podamos hacer sobre su contenido. Lo que no podemos negar es que tiene normas, o sea que no es un sistema anómico. Y en esto de tener normas, o sea que el problema no se deriva del no tener normas, sino el problema se deriva probablemente de tener que hacer un cumplimiento que permita al Estado argentino satisfacer las exigencias que ese marco normativo le exige. Y tenemos un marco normativo que justamente en una publicación conjunta como es el PC 0002, glosario de términos del año 2010, vigente, aprobado por el Ministerio de Defensa, como toda publicación del Ministerio del Estado Mayor Conjunto, dice claramente que el planeamiento por capacidades es un planeamiento utilizado a nivel estratégico militar para diseño y orientación de empleo, pero no es un planeamiento de empleo, es un planeamiento entonces de diseño y orienta el eventual empleo en marcadas condiciones de incertidumbre, una característica que ya nos decía Clausewitz en De la Guerra. La incertidumbre es una característica fundamental de justamente el nivel estratégico nacional y militar. Y por eso este planeamiento por capacidades, como bien lo pone el Estado Mayor Conjunto, tiene dos entradas. Uno es de carácter deductivo, de existir escenarios, y que permitan hacer escenarios cooperativos o competitivos, y otro es de carácter inductivo, que es por el juicio justamente de incertidumbre propia en los niveles estratégicos y políticos, que entonces, y visto los marcos normativos que tiene el Estado argentino, le permita cumplir con estas leyes que están claramente estableciendo las responsabilidades que debe tener el sistema de defensa. Y este planeamiento por capacidades entonces debe permitir de alguna forma al Estado determinar qué capacidades necesita tener el sistema de defensa, más que quizás no solamente el instrumento militar, para fijar ese efecto deseado
para el cumplimiento de los objetivos. Y fijémonos que cuando hablamos de la Ley de Defensa Nacional, el artículo 2 nos dice claramente este tema de lo disuasivo y efectivo, pero le fija al sistema de defensa cuáles son las finalidades que deben tener, ¿sí? Garantizar soberanía e independencia, integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes. En este planeamiento up-to-down, entonces tenemos claramente definido o identificados lo que el Estado argentino le ha impuesto al sistema de defensa nacional, que recordemos, el sistema de defensa no es un sistema exclusivamente, no hablamos de lo militar, sino que hablamos justamente de todo, que la misma ley habla desde el presidente hasta todos los habitantes del propio territorio. Con lo cual el sistema de defensa es claro que debe lograr cumplir con esos objetivos con todos estos medios. Y interesante es que también ya la ley del año de abril del 88 nos dice en el artículo 8, en el punto 9, justamente, que está colocado en verde, que el sistema debería establecer las hipótesis de confluencia para establecer o para permitir desarrollar alianzas. Y esto es importante porque no es solo la hipótesis de conflicto, sino también la hipótesis de confluencia la que permitiría al Estado argentino avanzar en desarrollar justamente eventualmente una metodología no solamente basada por hipótesis de conflicto. Y más aún si tenemos en cuenta que la misión principal de las Fuerzas Armadas fijadas en la Ley 23.554 nos dice que las Fuerzas Armadas son un instrumento de la defensa que se integra con todos los medios para posibilitar su empleo en forma efectiva y disuasiva, y que el decreto 727, que reglamentó la Ley de Defensa Nacional, dice que la misión primaria, fundamental del instrumento militar para asegurar la defensa nacional es ante agresiones externas de Fuerzas Armadas de otros países, con la visión política de quienes en su momento han reglamentado esta ley. Pero tenemos otros marcos normativos, como lo que he colocado en la placa número 10, que habla justamente de todo lo que tiene que ver con la actividad antártica, todo lo que tiene que ver con los compromisos de la Argentina con la OASI para todo lo que tiene que ver con la aviación civil, o búsqueda y rescate, el tema SAR, que de alguna forma implican al Estado argentino tomar otras responsabilidades con su sistema de defensa. En consecuencia, el método de planeamiento por criterio de capacidades, como lo dice el decreto 727 del año 2006, en sus considerandos debe poner en marcha un proceso de reconversión y modernización que, fíjense, no dice que derogue las hipótesis de conflicto, sino que habla de hipótesis de conflicto ya superadas. Y no dice que deroga el método de planeamiento por hipótesis de conflicto, porque el método de planeamiento por hipótesis de conflicto, como bien lo señalé en alguna placa anterior, está contenido en la ley de defensa. Y ningún decreto reglamentario de la ley puede derogar lo que dice la ley. El decreto, en realidad, satisface necesidades propias de interpretación de la ley. Y verán que cuando de alguna forma trato de definir cuáles son entonces las distintas áreas geoestratégicas diferenciadas o el impacto geográfico que éstas tienen en las distintas formas de operaciones, en las guerras, conflictos del siglo XXI, no es lo mismo para cualquiera que vea el simple mapa que la naturaleza de las operaciones, llámese en el área de selva de Misiones, es totalmente diferente a lo que puede llegar a ocurrir en la zona de hielos continentales en la provincia de Santa Cruz o en la misma meseta patagónica. Con lo cual, cualquiera entiende que las capacidades desarrolladas tienen que tener un input, una entrada necesariamente en relación al ambiente geoestratégico diferenciado en el cual van a ser utilizadas esas capacidades. Y a raíz de eso, en la placa número 13, ustedes van a encontrar esquemáticamente todo el método de planeamiento, en donde van a encontrar también los hipervínculos que permiten una más clara interpretación de esta metodología esquemáticamente colocada. Importante señalar para su interpretación que todo lo que está, yo a veces digo, en la columna mirando de frente a esta placa de PowerPoint en color azul a la izquierda, la columna a la izquierda
entra a través de justamente una definición política de hipótesis, de conflicto o confluencia. Ahora, cuando eso no existe, en realidad se entra por la columna de la derecha, de color verde, de un riesgo no calculable, incertidumbre, algo que nos diría Clausewitz, ¿sí? La incertidumbre como algo propio, natural, de la misma el nivel político estratégico, y entonces las capacidades que se deben derivar a partir de esta incertidumbre son fuerzas por incertidumbre o capacidades por incertidumbre, mientras que las que van por la columna de la izquierda en azul son capacidades para esos escenarios claramente definidos. Como lo he dicho en alguna clase anterior, el único escenario que ha sido retenido hasta ahora en todas las directivas políticas de defensa nacional anterior ha sido el escenario antártico, que justamente es un escenario necesariamente de cooperación con todos los otros estados que están dentro del Tratado Antártico, y más aún de aquellos, aunque no estén signatarios del Tratado Antártico, puede ser una ONG, participe de algún evento o una actividad en la Antártida. En ese gráfico podrán ver que tanto las fuerzas por el escenario como las fuerzas por incertidumbre deben ser sopesadas con las fuerzas que en consecuencia sean necesarias y las fuerzas existentes o preexistentes, con lo cual se podría definir cuáles son las fuerzas a mantener, desarrollar o eliminar. Y acá ingresa entonces el planeamiento presupuestario, otra de las herramientas que hemos visto, que en definitiva permite hacer, y a esto es interesante, definir el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que el Estado argentino quiere correr con relación a el cumplimiento de lo que el marco normativo le impone y la incertidumbre estratégica también? Entonces, a nivel estratégico militar, vemos que hay una evaluación de riesgo que asesora la estrategia nacional, que es el decisor de riesgo, y que en definitiva decidirá si modifica objetivos estratégicos militares, si modifica las finalidades, up to down, y entonces hay un nuevo planeamiento, o si el riesgo lo desea correr y entonces se utilizan con los medios en el corto plazo disponibles, fuerzas disponibles, y en el mediano y largo plazo fuerzas a desarrollar o fuerzas que deban ser producto de la investigación y desarrollo. Como he dicho, en cada uno de los hipervínculos se encontrarán esas definiciones necesarias para entender qué es cada uno de esos ítems y para finalmente poder concluir entonces que esta metodología de planeamiento por capacidades de alguna forma lo que permite, como bien lo dice la norma, el diseño de fuerzas fundamentalmente, en condiciones de marcada incertidumbre, porque no solo es por escenario, sino también es por esta indefinición de escenarios por parte del nivel político y por restricciones presupuestarias. Por eso es que aparece el planeamiento financiero de alguna forma y el análisis o la evaluación de riesgo y la decisión de riesgo. Lo interesante de este método de planeamiento, si tuviera que dar una gran característica, es que, visto que desde el año 83 hasta que se instrumenta este modelo de planeamiento, esto obligó de alguna forma a nivel estratégico nacional a emitir una directiva política de defensa nacional con características que no había tenido hasta ese momento. O sea que, en definitiva, esto que motivó a quienes hemos participado en su elaboración, porque he tenido la oportunidad de ser parte de elaborar este proyecto, una de las finalidades era que el nivel ápice estratégico, presidente de la Nación, emita una DPDN. Y de hecho ya hemos visto que ha habido en la administración de Cristina Fernández de Kirchner 2 DPDN, en la administración de Mauricio Macri una DPDN y en la actual administración de Alberto Fernández una DPDN. Con lo cual evidentemente se ha logrado instrumentar un mecanismo de directivas políticas desde el más alto nivel, desde el ápice estratégico up to down, de arriba hacia abajo. Y de alguna forma, como se nota en el gráfico que hemos visto anteriormente, impacta en todos los niveles, en el corto, mediano y largo plazo. También de igual forma, si tuviera que hacer alguna crítica, entre comillas, a cómo se ha venido instrumentando esta directiva política de defensa nacional, este planeamiento por capacidades, creo que una cuestión fundamental que permitiría optimizar y funcionar quizás en forma más efectiva o más eficiente, sería que esa directiva política de defensa nacional, que da pie al planeamiento por criterio de capacidades,
tuviera claramente definida una pauta presupuestaria, algo de lo cual no hemos tenido hasta ahora en ninguna de las directivas políticas de defensa. Por otro lado, como también hemos hablado cuando hablábamos justamente de las distintas escuelas estratégicas, creo que más que hablar de un tiempo cronos, que habla de corto, mediano y largo plazo, colocado ahí en la placa número 24, la temporalidad, ¿sí? El corto plazo de 1 a 3, mediano de 4 a 20, largo plazo de más de 20 años, creo que deberíamos darnos el debate sobre el tiempo kairos o tiempo oportunidad, teniendo en cuenta otras escuelas estratégicas. Entonces, más que hablar de corto plazo, hablar de empleo, más que hablar de mediano plazo, hablar de desarrollo de medios, más que hablar de largo plazo, hablar de investigación y desarrollo. Todo esto tomando en cuenta el decreto 1729 del ciclo de planeamiento para defensa. Porque en definitiva, y también ex profeso lo he colocado, las palabras mueren cuando vemos los niveles de inversión. Ahora tenemos un PRODEF que pretende ser una herramienta para disponer de recursos financieros para lo que el sistema del método de planeamiento por criterio de capacidad defina y el presidente apruebe. Podamos avanzar, pero como lo muestra ese informe CIPRI, vemos que en realidad nos encontramos entre aquellos países que, pese a ser la Argentina el séptimo país más grande del mundo si consideramos con su espacio marítimo, o el octavo si no lo consideramos en su plenitud con la zona económica exclusiva, que por debajo de India, si no la pasaría, la sobrepasaríamos, nos encontramos entre los países que en realidad no tienen una inversión significativa en defensa para defender lo que por derecho propio le pertenece. Un tema que nos debería preocupar significativamente. Y la verdad es que atarnos a estructuras lógicas, pero rígidas de pensamiento, producto de una realidad geopolítica que de la cátedra sostengo, quizás por lo menos deberíamos ponerlo en la balanza, si es lo que ocurre en el siglo XXI. Podemos citar a Nassim Taleb, que nos dice en el Cisne Negro que el futuro no es lo que solía ser. Con lo cual, este tema de la rareza, el impacto extremo, la retrospectiva, no la prospectiva, serían temas muy interesantes para evaluar. Y visto hasta ahora, tal y como venimos desarrollando los trabajos, que de alguna forma, como he venido señalando, la cátedra no tiene una visión que busque de alguna forma imponer criterios o visiones, simplemente generar disparadores, y creo que este tema también tiene varios disparadores que he intentado señalar a lo largo de esta breve charla. La idea es que para la próxima clase, en forma grupal, y tal y como lo venimos desarrollando, reconsideren entonces cuál considera usted que puede ser la amenaza más probable para el sistema de defensa nacional en el caso argentino. Situémonos en la Argentina, y con la libertad académica nos permite justamente la universidad, pensemos, debatamos internamente cuáles creen ustedes que podrían ser esas amenazas a este séptimo/octavo territorio más grande a nivel global en cuanto a eventuales amenazas. He recibido algunos trabajos de ustedes. Bueno, pretendo que si tienen una nueva visión a partir de esta nueva clase, puedan enriquecerlo. Como siempre les digo, tienen mi dirección de correo y tienen un trabajo también que les he dejado, una publicación del coronel doctor Horacio Sánchez Mariño, El soldado y el Estado, que de alguna forma nos habla tanto de Clausewitz como su visión moderna desde el punto de vista del autor, que también busca ser un disparador, la lectura busca ser un disparador más de esta cátedra. Así que bueno, estoy a disposición y espero que se encuentren todos bien de salud. Bueno, un gusto como siempre y a disposición para lo que necesiten.